Le damos la más cordial bienvenida al programa Historiando con la PH, producido por la Asociación Puertorriqueña de Historiadores. Soy la profesora Carmen Rosado Sánchez, presidenta de la PH. Estoy acompañada, como siempre, de mi colega, el doctor Félix Rey Huerta González, y ambos somos los moderadores de este su programa, Historiando con la PH, por Pegasus Radio Media y también por nuestra nueva página oficial a través de Facebook y a través de Instagram, Historiando con la PH. Saludos, Félix. Saludos, Carmen. Gracias nuevamente por permitirme acompañarte moderando este excelente programa. Definitivo. Así que en el día de hoy contamos con una gran invitada y es la historiadora doctora Hilda Blanch Miranda. Saludos, Hilda. Saludos, Carmen. Gracias por la invitación, Félix. Bien, así que en el día de hoy vamos a estar dialogando con la doctora Hilda Blanch sobre lo que sería su nueva publicación. Así que la doctora Hilda Blanch es historiadora. Ella posee un doctorado en Historia del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Así que hoy nos va a estar presentando su nueva publicación titulada Discover Puerto Rico USA, Propaganda, Cultura y Marca País, 1929-1941. Así que muchas felicidades. Gracias, Carmen. Muchísimas gracias. Bien. Félix. Sí, bueno, estamos conversando, vamos a comenzar la conversación historiando con la PH. Gracias a Carmen nuevamente por moderar este programa y a la doctora Hilda Blanch, que es una colega, una amiga, una excelente historiadora y que ha publicado un extraordinario libro que se acaba de presentar en la Fundación Luis Muñoz Marín con un público extraordinario y con 3 colegas que la acompañaron allí en esa publicación, pero que Hilda nos hablará un poco más de lo que ocurrió esa noche allí en la Fundación Luis Muñoz Marín. Hoy vamos a estar hablando del texto que, como pueden observar, está en el centro de la mesa y que tiene una cantidad extraordinaria de páginas, pero más que eso, un contenido de primera, es un trabajo de calidad, producto de su tesis doctoral, de muchos años de trabajo y de dedicación en términos del trabajo intelectual que hizo y una aportación extraordinaria a la historiografía puertorriqueña y caribeña. Así que definitivamente hoy estamos de placer en el programa. Sí, por supuesto. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Iniciamos nuestro tema de conversación con esta primera pregunta. ¿Cómo surge esta investigación que da origen a su libro? Al libro Discover Puerto Rico USA, Propaganda, Cultura y Marca País. Mira, Carmen, es una investigación de muchos años, como bien mencionó el doctor Huertas, pero esta investigación surge desde mi niñez. Tuve un interés particular. Mi papá era agente de viajes, así que estuve bien expuesta a lo que eran los imaginarios, todo estas carteles promocionales, todo el tipo de mercadeo de estos destinos. Así que es algo que siempre me llamó la atención y obviamente pues luego al llegar a la Universidad del Sagrado Corazón, donde hice mi bachillerato en publicidad y maestría en relaciones públicas, bueno, pues allí ya estuve expuesta a otro tipo de campañas y me dio otra visión de lo que eran las campañas y lo que es el mercadeo de los destinos de países. Así que esas fueron las bases de esta investigación y ya, bueno, pues me encontré un documento que me dio esa pregunta inicial de cuándo surge la promoción de Puerto Rico como tal, como una estrategia de comunicación. Y bueno, pues aquí está el producto de esa investigación de casi 10 años. Se ha ido ampliando desde la pregunta inicial, fue en mi tesis doctoral, pero luego pues se ha ido ampliando, ¿no? Es una investigación constante, así que todavía el tema pues tiene muchas interrogantes. Es un primer análisis de lo que fueron las primeras campañas de publicidad. ¿Nos puedes compartir un poco, verdad, a todos los que nos sintonizan sobre qué podemos encontrar de particular o de exclusivo en este libro? Bueno, este libro trabaja varios temas, no tan solo la campaña publicitaria que se da en la década del 30 y los inicios de lo que fue el Instituto de Turismo, cómo se exporta ese primer imaginario, sino también trae un trasfondo, cómo se hace esa representación de Puerto Rico en los primeros años del siglo XX, que da pie a lo que es la primera campaña ya en la década de 1930.
Además de eso, bueno, pues vamos a poder encontrar un poco de historia de relaciones públicas y de publicidad. Este libro desvela una parte desconocida de los primeros agentes de publicidad y los relacionistas, los primeros relacionistas. Así que tiene muchos temas dentro del tema general del turismo y de las campañas publicitarias. Así que muchos secretos y mucha información visualmente, pues se presenta, va de la mano lo visual con el texto y con la investigación para que el lector pueda relacionar y pueda conocer y estar al tanto de todo, cómo se maneja el anuncio, los colores, la tipografía, por qué se da cuál es el razonamiento del publicista detrás de ese mensaje y cómo se construye ese mensaje. Básicamente eso es de lo que trata el libro. Sumamente interesante lo que nos está exponiendo Hilda. Tú me corriges, Hilda, pero a mí me parece que la historiografía puertorriqueña, al trabajar la década del 30, se ha concentrado mucho en ver la década del 30 como una década, pues, por supuesto, de crisis y los efectos que ha tenido esa crisis a nivel político, a nivel cultural, a nivel social y económico. Sin embargo, cuando te escucho hablando, y que hemos hablado de esto antes de que saliera el libro y ahora finalmente al verlo, estoy viendo un trabajo interdisciplinario. Estás hablando de imagen, estás hablando de un proyecto publicitario, estás hablando de una estrategia de parte del gobierno, y estamos hablando de parte del gobierno controlado por los Estados Unidos. O sea, aquí no va a haber un gobernador nombrado por los Estados Unidos hasta 1947 y uno electo hasta 1948. En ese periodo que estás trabajando, ¿cuáles entonces son las estrategias que se dan para presentar a Puerto Rico en el exterior? Una de las cosas que tenemos que tomar en consideración, y fue parte de lo que yo pude, punto de partida, es mirar a Puerto Rico dentro del contexto mundial. Esta crisis no es solo en Puerto Rico, es una crisis que se está dando en todo el mundo. Y Estados Unidos igual, estamos hablando de la época de la Gran Depresión, después de la caída de la bolsa. Así que hay unas gestiones que se están dando no tan solo en Puerto Rico, sino en Estados Unidos. Y precisamente al ser Puerto Rico colonia de Estados Unidos, al tener un gobernador que estaba nombrado por el presidente de Estados Unidos, se integra hasta cierto punto en unas campañas en particular para promocionar a Estados Unidos. Así que eso es algo de lo que se habla. Hay unas campañas que se dan de See America First, se desarrollan los parques nacionales también. Así que hay unos elementos que se van dando en ese momento que Puerto Rico adquiere, o Puerto Rico se adhiere a esas campañas y esas estrategias que también tenía el gobierno. O sea que hay un interés particular del gobierno de Estados Unidos y de los intereses también, que hablaremos de eso más adelante, de sectores en Puerto Rico, de que se pudiera promover a Puerto Rico en el exterior, pero yo creo que nos están haciendo aquí señales nuestro director, el doctor Carlos Acevedo, que eso lo podemos dejar para el próximo segmento. Continuamos entonces con Historiando con la PH con la doctora Hilda Blanch. Estás escuchando Pegasus Radio Media, tu emisora por internet 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Te interesaría contar con un programa, anunciar tu empresa o transmitir en vivo desde cualquier lugar tu actividad a través de Pegasus Radio Media? Comunícate con nosotros al 787-344-1669 o envíanos tu mensaje a pegasuscommunicationsmedia@gmail.com.
de regreso a tu programa Historiando con la PH, y hoy nos acompaña la doctora Hilda Blanch y estamos presentando su libro titulado Discover Puerto Rico USA, Propaganda, Cultura y Marca País de 1929 al 1941. Esto es verdad para los que nos sintonizan en este segundo segmento del programa. Así que por favor, síguenos relatando un poco sobre en esta década de los 30, ¿cómo es que surge la idea o qué te ayudó a promover la imagen de Puerto Rico en el exterior? Pues mira, esta idea surge inicialmente con el gobernador Theodore Roosevelt Jr. Cuando llega a Puerto Rico, él identifica que Puerto Rico necesitaba llevar un mensaje. Había mucha necesidad, y tanto económica, o sea, él viene justo después de la caída de la bolsa. Así que pues se necesitaba establecer nuevamente la economía. Y él identifica que el turismo, al llegar al Viejo San Juan, identifica que el turismo podía ser una manera de promover. Así que él mismo, se enrolla las mangas, iba al puerto de San Juan y se llevaba a los turistas a Fortaleza, los que venían en el barco. Y vio que eso tenía un efecto positivo. Así que se embarca pues, en esta campaña no pensada de traer a los turistas. Y entonces empieza a buscar maneras de promoverlo, crea una película, hace un documental. Así que va y toca las casas cinematográficas en Estados Unidos, se logra hacer un documental para que Estados Unidos, por lo menos la costa este principalmente, donde estaba el mercado que él identificaba más importante, pudiera ver lo que era Puerto Rico. Además, hace una campaña mediática donde va a diferentes medios. Él tenía la experiencia ya, él había sido candidato por el Partido Republicano, así que va a hacer una campaña por todos los medios diciendo lo importante que era Puerto Rico y cómo el gobierno de Estados Unidos había descuidado a Puerto Rico. Y aunque tenía una intención positiva de llamar la atención a Puerto Rico y crear sin número de estrategias de ayuda económica, pues ahí el presidente Hoover dice, bueno, pero me está afectando. Así que el presidente Hoover, yo quiero ver cuál es la situación de Puerto Rico, y viene a Puerto Rico, lo que logra que se exponga hasta cierto punto pues, a Puerto Rico más allá de los periódicos. Y esa es la manera en que se inicia. Ya posteriormente, cuando llega el gobernador Winship, pues ya él viene con un plan, él ya tenía la idea, llega a Puerto Rico con la idea de que el turismo podía ser parte de ese desarrollo económico y encomienda un estudio. Así que estas estrategias no surgen, las estrategias formales no surgen espontáneamente, sino que surgen de un estudio que él encomienda. Y bueno, él tenía una de sus pasiones, fue precisamente la campaña de Puerto Rico en los Estados Unidos, y se da para dar los primeros pasos para atraer los turistas. Crea el Instituto de Turismo en 1938, contrata para este Instituto de Turismo, contrata dos agencias una agencia de publicidad y una agencia de relaciones públicas que estaban entre las 5 agencias en Estados Unidos. O sea, no trae a desconocidos, sino personas con experiencia. Y es ahí que entonces se va armando estas estrategias para promover a Puerto Rico, estrategias formales, ya pensadas y con un estudio que fomentara, que las produjera. Qué bueno que traje ese nuevo ángulo, tanto de Roosevelt como de Winship, porque a veces lo que escuchamos de trabajos de historiadores y de trabajos de historia general, ¿verdad?, es lo nefasto que fueron en algunos momentos algunas de estas administraciones estadounidenses en el territorio puertorriqueño. Pero mencionaste algo que habíamos estado hablando, que se discutió en la Fundación Luis Muñoz Marín, y es el desarrollo del Instituto de Turismo. Me gustaría conocer un poco más y que nuestro público conozca un poco más qué fue el Instituto de Turismo, cuáles fueron las funciones y qué fue lo que se fue desarrollando allí, que fue tal vez efectivo en ese momento para el desarrollo del turismo. Es importante destacar, antes de entrar a lo del Instituto de Turismo, que la década del 30 es una década que no se ha estudiado a profundidad. Uh-huh. Y nosotros los historiadores tenemos
la limitación de que la documentación, mucha de la documentación no está disponible en Puerto Rico, sino que está regada en todos Estados Unidos. Así que en mi caso, para la investigación, tuve que acercarme a esas otras instituciones y tengo que decir que complementa la documentación que nosotros tenemos acá y podemos ver unos ángulos que no habíamos visto, como precisamente es este. Lo cual ha sido una ventaja para ti que estás radicada en Estados Unidos. Sí, eso ha sido y tengo que decir que las colecciones documentales que tiene los archivos nacionales y otras bibliotecas presidenciales son medulares para nosotros los historiadores, y yo exhorto a los estudiantes de historia, a los historiadores, que no se limiten a la documentación que tenemos en Puerto Rico. Sí, es un punto de partida, pero traten de ver también, expandir hasta donde sea posible a otros recursos que están en Estados Unidos, que casi nadie los ha investigado. Pero, pues mira, aprovecho, antes que me conteste la pregunta, yo creo que, Carmen, esto nos trae a que tenemos que invitar a Hilda más adelante, porque yo creo que sería muy importante hablar de todos estos archivos y documentación que está fuera de Puerto Rico y que muy pocos investigadores e investigadoras han tenido la oportunidad de consultarlo y de tener acceso. Así que Hilda, en los últimos años, porque hemos estado hablando consistentemente, ha estado visitando estos archivos, conoce muy bien la documentación, y hablaste de los estudiantes y de las estudiantes. Yo creo que un asunto importante, un objetivo importante de este programa es el desarrollo de esa base fundamental que es la investigación en los futuros y futuras investigadoras. Así que, definitivo. Carmen, me he metido en esto, pero la vamos a tener de invitada nuevamente. ¿Qué tú crees? Bueno, para nuestro público solamente falta decir gracias, ¿verdad?, por fomentar ese interés por la búsqueda de fuentes de archivo, y por supuesto solamente falta poner fecha. Pues adelante que te interrumpí, disculpa. Bueno, pero contestando a tu pregunta, el Instituto de Turismo se crea bajo un impuesto a la sal. Así que fue la manera más rápida de crear una estructura que atendiera las necesidades urgentes, no tan solo de crear una campaña de publicidad, sino atender infraestructura, estudiar cuáles eran las necesidades, y no tan solo hablarle al público extranjero, sino a los puertorriqueños, y decir lo importante que era para Puerto Rico este turismo y atender el turismo. Así que el Instituto de Turismo tuvo abrir paso y convencer al pueblo de esta importancia, y también fomentar las campañas en el extranjero. El instituto, una de sus razones medulares era precisamente esa, hacer la campaña de publicidad y de relaciones públicas. Así que él funciona como un tipo, engrana la visión del Ejecutivo, la visión de las campañas de publicidad, de las agencias de publicidad, en una organización que entonces fuera esa organización que expusiera las necesidades. Además de eso, crea el Instituto de Turismo como una subsidiaria que se llama Puerto Rican News Service, que se dedicaba precisamente a enviar comunicados, a promover a los magazines y proveerle información a los que lo solicitaban. Fotografías muy importantes, estamos hablando donde surge la fotografía a color en ese tiempo. Así que el Instituto de Turismo tuvo un rol importantísimo en esa primera fase. Bueno, pero seguiremos dialogando sobre este tema, así que continuamos dialogando con la historiadora Hilda Blanch aquí en Historiando con la PH. Estás escuchando Pegasus Radio Media, tu emisora por internet 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Te interesaría contar con un programa, anunciar tu empresa o transmitir en vivo desde cualquier lugar tu actividad a través de Pegasus Radio Media? Comunícate con nosotros al 787-344-1669 o envíanos tu mensaje a pegasuscommunicationsmedia@gmail.com.
Seguimos dialogando con la doctora Hilda Blanch en nuestro programa Historiando con la PH. Hilda, nos quedamos discutiendo un tema muy interesante dentro de lo que tú trabajas en el libro, y es el establecimiento y desarrollo del Instituto de Turismo, que yo lo desconocía totalmente, lo pude conocer con tu trabajo, con la discusión en la Fundación Luis Muñoz Marín, y hoy nuevamente en este programa donde has podido tener un poco más de oportunidad de presentarlo. Hablando un poco de las agencias publicitarias, que también tenemos muy poco desconocimiento, es un trabajo que tú haces maravilloso con estas fuentes que, como bien dice, logras conseguir tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. ¿Cómo se seleccionan estas agencias publicitarias? ¿Cuál es el trabajo que sea? ¿Cómo se vende esta imagen de Puerto Rico en los Estados Unidos? Y si tuvo los efectos que esperaba Winship y los posteriores gobernadores en Puerto Rico. Mira, estas agencias se seleccionan, se pidieron propuestas. El gobierno de Puerto Rico pide a varias agencias y abre una convocatoria y se hacen algunas propuestas. Obviamente, este es un tema bien particular, que es la creación de destino, un destino como tal. Así que, pues, las experiencias, no habían tantas agencias de publicidad que habían trabajado el mercadeo de destino. Así que sí, se abre esa convocatoria. Se allega una de las agencias que se selecciona, en el caso de relaciones públicas, se seleccionan dos agencias, una de relaciones públicas y una de publicidad. Okay. En el caso de relaciones públicas se selecciona a Steve Hannigan. Steve Hannigan era el superagente de prensa en aquel momento. Era una persona que había trabajado por muchos años en la cuenta de Miami Beach, así que había desarrollado esa primera campaña que tiene Miami Beach. Y luego con Indy 500, las carreras de Indianápolis, él es el que abre y mercadea inicialmente esa carrera. Igual él había trabajado con Ford, el presidente de la firma Ford. Así que tenía una experiencia, no tan solo eso, trabaja a Las Vegas también. Una gran experiencia, con lo que estás mencionando. Sí, y además de eso tenía algo bien importante, él tenía muchos contactos con figuras de Hollywood. Okay. Él había trabajado y fue el artífice de una campaña para Sun Valley, que era un resort, un hotel en Idaho. Así que él trabaja, Sun Valley él fue muy exitoso con Sun Valley y la Union Pacific, el tren. Así que ese destino lo catapulta, Miami, ese otro destino lo catapulta a él a estar, de hecho se llamaba el superagente de prensa, le llamaban en Estados Unidos, y trae un sinnúmero de figuras a trabajar la campaña de relaciones públicas con Puerto Rico. Por otro lado, se selecciona a Buchanan Company, era la quinta agencia en ese momento, la quinta agencia más importante en Estados Unidos en términos de publicidad. Tenía varias subsidiarias en Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Y es bien interesante porque en esta firma publicitaria estaba John Hertz, que conocemos hoy como la compañía Hertz, una de las y tenía pues mucha relación también en distintas áreas, sobre todo en el área de la transportación. Así que ellos trabajan en la campaña de Puerto Rico, Hannigan desde las relaciones públicas y Hertz desde y Buchanan and Company con Hertz desde el área de publicidad, pero se unen para trabajar a Puerto Rico. Desarrollan la campaña Discover Puerto Rico USA, que se da por varios años, desde el 38 hasta el 41, una campaña que tuvo varias etapas, además de la campaña interna. Y también se trabaja con la colocación de productos puertorriqueños en los mercados de Estados Unidos, todo integrado. Así que fue una campaña que tuvo varias vertientes, pero que todas estaban unidas y dirigidas desde el Instituto de Turismo. ¿Cuál es la importancia y el efecto que tienen estas campañas? Bueno, en 1935, para poner un ejemplo, los turistas que llegaban a la isla, según los informes gubernamentales, eran 6,000 turistas. Okay. Cuando se toma el último año fiscal, los turistas eran 56,000 en el 1941. Así que en tan solo 6 años va de 6,000 turistas a 56,000 anuales. Así
Así que yo entiendo y que la campaña, pese a todas las críticas que tuvo, porque tuvo mucha oposición de varios sectores, y sobre todo en la política puertorriqueña, la campaña para mí, bajo estos números, y los números lo constatan, tuvo un efecto positivo. Aparte de que, por ejemplo, también Puerto Rico en uno de los años, creo que fue el 39, tuvo 52,000 piezas que se enviaron de información a Puerto Rico, pedidos de información. O sea que Puerto Rico sí estaba en la esfera. Empezó a ponerse en el mapa. Empezó a posicionarse. Qué bien, qué bien. Carmen. Definitivo. Sobre esa misma línea, ¿verdad? Sobre la campaña de Discover Puerto Rico USA, en términos generales, sobre tu libro, ¿nos puedes decir entonces cuál sería la aportación que tú haces a la historiografía sobre Discover Puerto Rico USA, propaganda, cultura y marca país, 1929 al 1941? Carmen, bueno, se descubre una campaña muy poco conocida, que es la campaña de Discover Puerto Rico. Yo creo que esa es una de las principales aportaciones. En mi libro también, una de las cosas que se hace es el análisis publicitario y el análisis del discurso. O sea, cómo porque no es tan solo la pieza publicitaria, sino hay unos libros, hay unas publicaciones, hay partes de prensa que se envían y se pudieron identificar varios comunicados, varias partes de prensa que se enviaba a los periódicos y cómo el periódico lo publicaba. O sea que hay varias aportaciones desconocidas. Además, se habla pues de lo que trabaja las agencias federales en Puerto Rico. O sea, porque estamos hablando del gobierno insular. Claro. Pero también tenemos las agencias federales, cómo ambas competían y en qué cosas coincidían. Unas trabajando la modernidad, la reconstrucción, y otras el turismo, las bellezas naturales. Dos temas totalmente distintos, pero que hasta cierto punto se podían unir. Así que ese el libro trabaja esta parte, también trabaja historia de relaciones públicas y de publicidad, como mencioné anteriormente, y la década del 30, que muy poco se conoce de la década del 30 y cómo estaba funcionando el gobierno insular y el gobierno federal en Puerto Rico. En resumen, eso es algo de lo que trata un poco, porque son muchos temas, pero es algo de lo que trata el libro. Bueno, desde el inicio dijimos que era un trabajo interdisciplinario, multidisciplinario diría yo, en donde, como dijiste, se observa ese análisis del discurso, cómo se presenta la imagen de Puerto Rico, la propaganda, cómo entran los intereses, por supuesto, del gobierno insular de Puerto Rico con las agencias federales para vender en el exterior a Puerto Rico y cómo eso tiene unos efectos en términos empíricos, numéricos, de un aumento sustancial en el área de turismo. Pero, Hilda, se nos ha acabado el tiempo, y Carmen, con esta extraordinaria conversación. Hilda está por Puerto Rico haciendo varias presentaciones. Te deseamos mucho éxito. Muchísimas gracias. E historiando con la PH es tu casa para... yo sé que ya me dijeron por ahí un pajarito que estás no en la investigación, sino ya redactando para la secuela de esta extraordinaria publicación que has traído a Puerto Rico. Así que, Carmen. Sí, muchísimas gracias. Gracias por compartir tu publicación con nosotros, por dialogar sobre este tema tan pertinente, no solamente para la historia, sino también, como bien dijiste, para las relaciones públicas, para la publicidad, para la comunicación en general. Así que te felicitamos. Gracias. Y por supuesto esperamos que nos acompañen en algún otro programa. Y a ustedes, gracias por sintonizarnos, y recuerden que la Asociación Puertorriqueña de Historiadores cuenta con este nuevo foro de Historiando con la PH. Agradecemos a nuestra invitada, a ti, Félix, también por siempre acompañarnos, y también agradecemos a todos su sintonía por Pegasus Radio Media y también por nuestra nueva página en Facebook e Instagram. Búscanos en Historiando con la PH. Gracias.